Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en el que vayamos a compartir esto. En el día de hoy nos va a acompañar Silvina Muné para responder algunas preguntas que hemos recolectado de estudiantes de counseling, en principio de primer año, pero también hay algunos de segundo y de tercero, ¿sí? Quiero contarles que Silvina, bueno, ahora voy a pedir que se presente, es una de las personas, una de las colegas que más alta estima, admiración tiene o tengo yo hacia ella, y por eso me gustaría que pudiera compartir con nosotros algo de su conocimiento, algo de su experiencia, ¿sí? Así que estoy enormemente agradecido por el tiempo que nos va a dedicar. Bien, no quiero extenderme mucho porque me acusan de hablar demasiado, así que Silvina, lo primero que me gustaría, bueno, agradecerte como ya vengo diciendo, y que nos cuentes brevemente, que te presentes y nos digas quién sos, cuál es tu formación, de dónde venís, y después arrancamos ya con las preguntas. Bueno, primero también yo agradecerte porque también estoy haciendo esto por la estima que te tengo y la confianza que te tengo. Sabes que no soy mucho de exponerme, pero sí me parece interesante poder contribuir a compartir la experiencia de la práctica de la profesión o de la síntesis que puedo hacer yo de esta formación para quienes la están iniciando recién o, como dijiste, incluso ya están más avanzados y estén más comprometidos con la elección que hicieron al principio. Así que yo te agradezco esa posibilidad y también saludo a todos, como nombraste, en el horario y en el momento que estén en contacto con esto. Bueno, vos me decías que me presente. Bueno, como dijiste, mi nombre es Silvina, egresé de la formación, ya va a ser 13 años, así que me recibí en 2008. En ese momento estaba trabajando y enfocada en otra disciplina. ¿Es la hora que ya la nombro de entrada? Como quieras, pero igual Bueno, te voy a preguntar. Te voy a preguntar. sí, bueno, mi primera formación cuando terminé el secundario fue la bioquímica. Yo soy nacida y me formé en ese momento en bioquímica en Santa Fe. Bueno, después hice movimientos de vida que terminé viniendo a Buenos Aires y trabajé sí, en la salud pública durante más de 20 años. Así que bueno, y tengo formaciones de posgrado en ese sentido, pero bueno, en algún momento, vos un poco habíamos hablado de las preguntas que algunas personas te hacen. eh, Sentía que no era suficiente todo ese despliegue desde lo científico, y en algún momento me apareció la necesidad de otra cosa. Intuitivamente me apareció el counseling. Después me enteré de una persona que estaba estudiando y nos volvimos a encontrar cuando yo se estaba recibiendo, con lo cual en ese momento me surgió: voy a en algún momento comprometerme con esto que siento que me está llamando. Y bueno, yo tenía había nacido mi hijo, así que él era chiquito, así que también se fue dando como un tiempo natural en ese sentido. Pero bueno, en un momento comencé la formación, la terminé, no sabía dónde me iba a llevar todo esto. Y bueno, primero fue como alternativa a mi otra ocupación, profesión, que también siguió creciendo, y creo que en eso también tuvo que ver la formación, en esta coherencia con el despliegue personal. No es solo en un área, sino en todas, ¿no? Entonces, el ir ganando confianza en uno mismo, todo esto que nos permite la formación de counseling, si la vivimos de esa manera, ¿no? Desde el desarrollo personal simultáneo a la capacitación, a la formación. Así que, bueno, y definitivamente en 2015 dejé la otra área, formalmente, digamos. Si bien, por supuesto, mi espíritu del querer saber, del conocer, y es parte de mí, y eso también está presente en, en el despliegue que estoy haciendo ahora de la profesión, digamos, ¿no? Despliegue que por ahora me lleva por la parte de la educación y de la consulta individual, digamos.
por ahora me ocupo de eso. Docencia y En todo este consultorio. tiempo. Docencia y consultorio. Bien, bueno, acá las primeras dos preguntas que yo había reconectado es, Amalia pregunta, ¿por qué decidiste estudiar counseling? Algo nos dijiste, pero por ahí querés ampliar. Y Verónica pregunta, ¿qué es el counseling para vos? Bueno, en esto de decidir por qué, como digo, también coincidió como una conciencia de otra formación, por un lado, que fuera más humanista, pero que no tuviera que ver con la estructura tal vez que yo ya conocía desde lo universitario, lo académico, y sin saberlo, por eso digo que fue como intuitivo, pero que fuera más vivencial, experiencial, que fuera ir integrando el saber del conocimiento con una práctica. Entonces creo que se fue dando como intuitivamente, ¿no? En esto de, para mí es este orden mayor, esto que nos dice Roger, porque esto también quiero destacarlo, ¿no? Dentro del counseling yo me formé desde el enfoque centrado en la persona, y es desde ahí donde profundamente trato y vuelvo para enraizar y conocer más, y desde donde quiero seguir desplegando la profesión. Entonces, en esto de estar sintonizados con esa fuerza vital, con esa tendencia vital a la actualización, en esto de que él nos dice como que no estamos en manos del azar, sino que hay un orden mayor, y bueno, desde ese lugar siento que se fueron apareciendo como esta formación, como esa posibilidad que también me dio muchos recursos de madurez emocional, como comenté al principio, el tema del nacimiento de mi hijo y de acompañar toda una serie de crisis vitales que, si bien yo venía haciendo desarrollo y trabajo personal desde mucho antes, pero es como que se alineó y me permitió desde este lugar de la necesidad del conocimiento incluso, ¿no? Acceder al conocimiento de los ciclos evolutivos, todo lo que permite la formación, acceder al conocimiento. Así que bueno, y el counseling para mí puede ser eso. En un principio fue una formación, después fue la posibilidad de desplegar profesionalmente, pero más como alternativo, porque mientras seguía haciendo mi otra profesión, me seguí capacitando, profundizando, después de haberme recibido, haber hecho talleres, haber hecho presentaciones en el Congreso de Counseling, en el Congreso de Enfoque, o sea, como algo alternativo, pero muy en la línea de lo que también ya estaba haciendo en mi otra profesión, ¿no? Donde me sentía segura y me iba dando confianza. Y en este momento es, no, ya es una profesión, una práctica, y que es un modo de vida también, ¿no? Un modo de relaciones también, de vínculos, de comunicación. O sea, está íntimamente ligado a tu vida personal, no solo profesional. Por supuesto. Como decía, desde el enfoque, ¿no? Para mí el counseling me abrió el enfoque centrado en la persona, y desde la filosofía del enfoque centrado en la persona está incorporada a mi vida, alineada con algo previo, pero en consonancia, pero que me permite incluso acompañar a otros, enseñar o transmitir aprendizajes en aula o desde ese lugar. Me surge una pregunta que es mía, por eso si querés te pido respuesta cortita para darle tiempo a los demás, pero a las demás, pero me surge ahora esto. ¿Crees que sería posible trabajar desde el enfoque si no lo tuvieras incorporado en tu vida? No, sería incoherente, ¿no? Porque esto Claro, de que el enfoque para mí es esto que es una filosofía de vida, una metodología y un arte, ¿no? Entonces creo que es un arte que se desarrolla permanentemente, pero a la vez tiene que estar enraizado, y bueno, vuelvo a las actitudes del consejero escritas por Roger, pero como realmente como modo de vida, no el enfoque en sí mismo, sino los valores que tiene el enfoque, la mirada sobre lo humano que tiene el enfoque, el ser personas, ¿no? Y lo que a mí misma me dio. Entonces, desde mi propia experiencia de haber sido acompañada o en el conocimiento, en el aprendizaje, en el trabajo personal,
desde ese lugar y haberlo puesto en práctica, no solo en la profesión, sino en mi vida misma, es lo que hace que todo se unifique en una congruencia, en una forma de ser, ¿no? Bien, buenísimo. Bien, nos metemos de lleno en una pregunta que va a la práctica. Dice José Luis pregunta, ¿cómo sabemos que nos estamos equivocando en nuestras intervenciones? ¿Qué indicadores podemos usar para rectificar el yerro? Para identificar el yerro. Y en el contacto con la persona y en el registro que vamos adquiriendo de lo que podríamos llamar nuestro supervisor interno, digamos, pero digo, no es algo que es automático, sino que lo vamos, por eso me parece que la formación que da la oportunidad de ir aprendiendo a esa identificación, ¿no? Utilizar en la formación las materias que permiten un tipo de práctica que van ampliando nuestro registro o el sumar miradas con otros. Y si ya estamos solos, que es lo que a veces, bueno, los vamos preparando, porque en eso los dos trabajamos en lo que es supervisión en las formaciones, ¿no? Entonces, digo, a veces lo advertimos cuando permitimos estas experiencias, acompañamos, las facilitamos, ayudamos, pero después insistimos en eso, cómo es conocerse a sí mismo ya el estar acompañados y visibles en la práctica para cuando estén solos, ¿no? Y una vez que se está solo, bueno, como haber adquirido cierta sensibilidad, cierto registro, pero después siempre volver al consultante, ¿no? Volver si nos damos cuenta que está cómodo, si nos damos cuenta que hay alguna incomodidad, resistencia, como cuando la relación está establecida, como una sintonía que nos permita ir percibiendo, y si no, chequeándolo, ¿no? Si hay algo después en la revisión posterior que nos dicen, volver al encuentro siguiente o tener la posibilidad de abrirlo, ¿no? Y de poner conciencia en eso. De chequearlo. De chequearlo. No, y como el yerro, no sé qué decía, como, yo creo que en la medida que vamos ganando confianza en la comunicación y en la confianza en la relación, como es en ese vínculo que es particular con cada persona, que es único, cómo hacer este chequeo para permitir que tal vez nos lo dice el consultante, de cómo ajustarlo, de qué fue lo inadecuado en lo que sucedió, y nos permite a los dos, porque a veces la propia pregunta también habilita en el otro poner alguna conciencia de lo que sucedió, de lo que sea que esto que llamamos error, ¿no? Vos sé que tenés las entrevistas de Rodolfo, y yo me acuerdo de un taller de Rodolfo Lazzarini, que se llamaba las 1000 preguntas que me aparecen cuando recién me recibo. Y yo justamente hice esa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos salimos del camino? Y él dice, cuanto más rápido nos demos cuenta, más fácil es volver. La única manera es volver, ¿no? Como, por eso lo tengo presente también en la respuesta que di, pero bueno, ¿cuál es nuestro modo de asegurarnos desde la formación y todo que no nos fuimos tan lejos, digamos, ¿no? Probablemente sea que la persona no vuelva más y sea para preguntarnos y revisarnos, o bueno, como digo, qué cosas estamos atentos para ajustar. Bien, bueno, Constanza pregunta, si el relato de un consultante durante la entrevista te trae una vivencia personal que te falta procesar, ¿cómo haces para evitar perder la distancia óptima o simpatizar? Sí, como que es una abstracción muy en el aire, pero digo, como muy pensada, muy racional. Porque es algo que que me falte procesar, que me dé cuenta en ese momento que me falta procesar, es como, por eso digo, como una disquisición que es mental, ¿no? Pero en general trato de que la distancia óptima esté estar en un registro, como hablaba con la pregunta anterior, que me permita darme cuenta de que estoy con una distancia óptima. Si me doy cuenta en el momento que el tema me afecta o algo, tal vez no necesito comunicárselo al consultante y es suficiente con que lo acomode. Me puede pasar con consultantes de mucho tiempo, que ellos saben que yo tengo de alguna forma,
porque bueno, por ahí son personas que vienen derivadas, conocidas del ambiente del counseling, que tengan alguna referencia del registro de nuestra propia vida. Entonces, si sé que la persona de alguna forma sabe o algo, y sé que hay algo ahí que puede estar, puede ser que lo nombre, digo, todo lo que me aporte presencia, congruencia. Y si en el momento me doy cuenta que no hay algo que no, después trato de revisar, después que termine la entrevista, como de recuperar qué fue lo que fue dicho, qué fue lo que pasó. Porque, no sé, por decir algo, ¿no? Yo hace poquito perdí a mi mamá, falleció mi madre. Entonces, bueno, por supuesto que en todo este tiempo las personas traen los duelos. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto tengo procesado yo? Lo tomo como algo concreto, ¿no? Y de mi propia vida. Pero, por ejemplo, si aparece concretamente ese tema, entonces vuelvo al registro posterior de darme cuenta qué fue lo que, de pensar, tratar de pensar qué fue lo que pasó. Bien, buenísimo. Verónica pregunta, ¿cómo y cuándo desplegás la creatividad en la consulta? Y puede ser con personas que estén en un estado como de mucha defensa, que estén más rígidas. Seguramente eso lo haga desde un lugar supervisado, revisado. Entonces digo, como que eso puede ser como algo explorado por afuera de la consulta para ir al encuentro desde ese lugar, ¿no? Y si la persona no es fluida y es creativa, tal vez lo que voy haciendo es desde mi creatividad acompañar la creatividad del consultante, digamos, desde ese lugar, ¿no? Como... ¿Y tiene alguna forma, alguna característica o algo que digas, acá en esta intervención estoy siendo creativa? Y como digo, si es en alguien que esté más defendido, que esté más rígido o algo así, es como haber trabajado en algún espacio de supervisión, de comisión o de trabajo personal, digo, darme cuenta yo misma de qué elementos puedo tomar para conectar a la persona con su parte más flexible, más abierta, más fluida. Generalmente me centro en lo que la persona tiene, trae, así sea que te nombren una película, una música, un recuerdo, un sueño, no sé, como algo que abra, o algo que alguien les dijo, o algo que otra consulta que hicieron con otra cosa, como ir viendo por dónde está esa parte fluida, vital, que a lo mejor la persona todavía no está haciendo con un registro consciente. Entonces, bueno, por ahí como, no sé si se entiende, vos me entendés lo que yo te quiero transmitir. Creo que sí. Bueno, y desde lo otro, como digo, me parece que hoy acompaño a personas con mucha creatividad variable en distintas áreas, y entonces me doy cuenta que puedo acompañar esa versatilidad de los consultantes y que eso me pone a mí en un lugar de flexibilidad de acompañar creativamente, ¿no? No restringirlos, no acotarlos. Entonces me doy cuenta que por ahí ser creativa en eso, como dije antes, es acompañar, y lo que me permite observarlo es la variedad de formas y de intereses y de talentos y de búsquedas que tienen las personas que acompañan, ¿no? Bien. A ver, María Fernanda pregunta, ¿crees que las tres actitudes se siguen desarrollando a lo largo de toda la trayectoria de un counselor? Siempre me pregunto si una vez comenzada nuestra labor se puede tener más empatía, más aceptación, más congruencia. Y un poco como hablábamos con vos al principio, o sea, en la medida que el enfoque centrado en la persona pasa a ser una filosofía de vida y se va afianzando en nosotros y vamos ajustando en nuestra propia vida la capacidad de ser más aceptante, de expresar más congruentemente, de
poder tener nuestro propio marco de referencia, nuestro propio posicionamiento en muchas temáticas y poder compartir, dialogar, comunicarnos con otras posturas, con otros, digo, como, para mí es un ejercicio permanente, y los vínculos cercanos o aquellas cuestiones también, vuelvo a Roger, de la teoría de la personalidad, cuanto más intensa la emoción, más sabemos que hay una gran afectación, entonces como detectar esas situaciones para seguir profundizando en lo que son las actitudes, ¿no? Pero creo que no se termina nunca, al contrario, para mí es un gusto, entonces cuando encuentro que no está haciendo, es la invitación a seguir profundizándolas, ampliándolas. Sí, a mí me daba la sensación en la pregunta en que, como dice, si después de una vez comenzar la labor, se puede tener más, ¿no? Como diciendo, bueno, una vez que comenzamos ya tenemos toda la que necesitamos, si se puede tener más. Me da la sensación, y en mi opinión personal, digo, justamente lo que ocurre es que empezamos, no sé si llegamos a recibirnos con el grado óptimo que nos gustaría tener de actitudes. Eh, pero justamente la pregunta implica como si sí se lograra eso, y después es posible más, en realidad, desde mi opinión, no solo que es posible, sino que hasta es necesario que se empiece a desarrollar un poco más profundamente. Bien. Bueno, esta es la pregunta. ¿Cómo se procede cuando se advierte una dependencia hacia el caos? Si vos te identificás en consultantes que están experimentando una dependencia. Particularmente, creo, me lo han devuelto otros profesionales, que soy una persona que puede poner bastantes límites. Desde el rol, alguna que otra vez puede ser que me haya llegado desde una mirada externa a acercarme si estoy siendo maternal por cierta parte afectuosa. Entonces, por eso digo, sobre todo desde el conocimiento de mí misma, creo ser una persona que hago un buen encuadre, pongo límites y no favorezco la dependencia. Trato de ser consciente desde un espacio, como digo, de estar acompañado desde la supervisión y y de realmente trabajar con ciertas expresiones, ¿no? Me ha pasado por ahí con consultantes que establecen una frecuencia ahora de cada 15 días, o incluso de una semana también, ¿no? Ay, tenía tantas ganas de hablarlo con vos. Bueno, pero en realidad estoy chequeando que esa expresión no tiene que ver con una dependencia, sino con una valoración del espacio, y generalmente lo nombro también, ¿no? Y sí, bueno, puede ser que acompañe a algunas personas cuando hay una necesidad de más de un encuentro, por ejemplo, por semana, o alguna llamada fuera del encuadre del encuentro, de la entrevista, pero soy muy cuidadosa de esos límites, porque realmente por eso creo que me confirmo en el haber estudiado counseling y no otras formaciones, ¿no? En esto de crear salud, de salir, yo vengo de un paradigma, conozco lo que es el sistema de enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, Claro. me parece que soy muy cuidadosa en la autonomía, en la madurez, y en darme cuenta que si está necesitando otro tipo de acompañamiento, haré la interconsulta, la derivación pertinente, y en eso siempre es chequear el propio espacio de supervisión o en la experiencia ya saber cómo ir respondiendo a estas demandas, como digo, que puede terminar cayendo en algún tipo de dependencia, ¿no? Pero en mí reconozco que yo creo que soy una persona que sabe poner límites, o que tengo bastante trabajado. No digo que eso es eterno, ni siempre, ni no vamos a tener, pero no es un modo, a lo mejor en alguien que sabe que eso no. No, ¿cómo le voy a decir que no? No, ¿cómo lo voy a...? Nada, nos pasa, digo, acompañando estudiantes, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que lo voy a grabar? Dice que no quiere que lo grabe, dice que no. O sea, ¿qué peso le doy al pedido en el encuadre de la relación, ¿no? Entonces, y yo me reconozco como en eso, desde mi personalidad, a favor de poder no favorecer la dependencia. Bien, como que los límites te ayudan o consideras que son facilitadores del sostenimiento de un encuadre que no genere, de una relación que no genera dependencia. Te pregunto si considerás que la relación que propone el enfoque podría resultar tan atractiva que
si fuese susceptible de generar dependencia? No sé si es dependencia, porque a mí misma me pasa. Puede ser la elección, porque me aparecía recién cuando hablaba y te escuchaba el tema de los procesos largos, ¿no? Pero no son, aunque duren en el tiempo, mucho tiempo, y sostengamos una relación con una misma persona donde nos sentimos en confianza, no necesariamente tenemos que igualar eso a dependencia. Si estamos seguros de que seguimos eligiendo porque sigue siendo atractivo esa forma de relación, digo, porque por haberla experimentado yo misma, digamos, en mí la conozco, ¿no? Y, y desde ese lugar, como decís, desde el enfoque, no sé si es dependencia, pero sí puede pasar que haya con algunas personas un tiempo de vinculación más largo, digamos, ¿no? De la misma Claro. forma que sostener un grupo de desarrollo personal por tanto tiempo, y yo no creo que tenga que ver necesariamente con la dependencia, sino que si hay límites claros y se está eligiendo voluntariamente porque ese es el espacio donde encuentro determinadas características por el enfoque que me permiten ampliar la mirada, revisarme. Pero sí lo que a mí me da el registro por ahí en los procesos largos es la intermitencia que puede tener, que las personas vayan y vengan, que vengan para determinado tema, pero a la vez se siguen trabajando en ellas mismas, digamos, ¿no? O que puedan tomarse vacaciones, o que, digo, como muchos registros de que es una elección de lo que acabas de decir, que puede ser atractivo, que haya una reelección del espacio, pero si realmente es del enfoque y se promueve la autonomía, el crecimiento, que la persona sea protagonista de sus decisiones, de sus elecciones, no creo que se favorezca la dependencia. Bien, bien, bien. Perfecto. Patricia pregunta, bueno, justo hablabas un poquito de encuadre, pero Patricia pregunta, ¿cómo trabajás el encuadre virtual, por ejemplo, en la primera consulta? Hablando de virtual por la forma de trabajo que tenemos del año pasado. Yo creo que el encuadre virtual es lo que más ayuda al encuadre en cuanto a horarios, ¿no? Por lo menos, ¿no? Dentro de lo que es Zoom, la puntualidad, todo eso es como que hasta es más fácil poner de alguna forma el límite de tiempo. No sé digo, porque quisiera pescar a qué se refería la persona en cuanto a qué era lo diferente de lo virtual, a ver si vos me ayudás. No, a ver, ¿qué cosas vos tuviste que introducir en el encuadre a partir de la virtualidad? La verdad que más que el horario, la diferencia sería eso, ¿no? Porque a veces el tema de la distancia física te implica una tolerancia a cierta demora, por eso nombraba esto o incluso la frecuencia misma. Entonces, a mí la virtualidad me flexibilizó en cuanto a los acuerdos del encuadre. Ujú. Pero bueno, no, Sí, no, no siento. A ujú. ver. No, había algunas cosas que por ahí empezaron capaz que no te ocurrió, pero consultantes que se conectan desde el auto, consultantes que se conectan desde un espacio en el que está compartido con otras personas, o que Sí, pareciera conozco no. eso desde las prácticas o desde el lugar de Ujú. los No, estudiantes, no te pero pasó en tu consultorio. no me pasó desde la consulta. Ujú. Sí, lo que está cambiando ahora es que alguien pregunte entonces cómo es, si estoy volviendo a recibir presencial, porque a lo Claro, mejor no tienen intimidad en el espacio. exacto. Pero la verdad es que las personas que he acompañado han procurado tener el momento, por eso hablaba de la flexibilidad horaria como para que sí acompañar eso, ¿no? Desde el compromiso y la responsabilidad de querer sostener un espacio. Y no me ha pasado con consultantes. Sí me ha pasado con alumnos, y a lo mejor hay diferentes posturas y miradas en ese sentido, me ha pasado con codocentes, ¿no? Que si la cámara, si no la cámara, que si está despeinado y tirado en la cama, Ujú. y bueno, ahí en ese sentido creo que cada uno tiene que establecer, pero no me ha pasado con la consulta, para nada. Ujú. Bien. Bueno, Valeria pregunta, ¿es incompatible el ejercicio del counseling con alguna disciplina que se presenta como terapia alternativa? Por ejemplo, terapias florales, biodecodificación, musicoterapia, aromaterapia, coaching, astrología terapéutica.
o se puede realizar un abordaje multidisciplinario dentro del mismo encuadre? Bueno, vos me lo preguntás a mí porque también sabes que yo hago otras Yo no te lo cosas. pregunto, lo pregunta Amelia. Yo traslado la Bueno, pregunta. yo tomo lo que dice Valeria porque de hecho yo también trabajo con otras formas alternativas de acompañar a las personas, ¿no? Y que también se dio en una formación simultánea con la del counseling. Yo soy cuidadosa, si digo que estoy haciendo counseling, hago counseling y advierto el encuadre y los límites del counseling, o sea, si voy a hacer una presentación que sintetice, no hago foco en que soy counselor. En eso soy muy cuidadosa. De la misma forma que no, cuando digo que soy counselor, no digo que soy bioquímica, digo, puedo contarlo como conté ahora, como parte de mi formación, bioquímica, doctora en medicina, lo que sea, ¿no? Pero, y que a lo mejor eso que nombraba antes, hay otros que saben de esas cosas y de pronto en una consulta te quieren preguntar qué pensás o qué opinás sobre un tratamiento. Digo que también soy cuidadosa en esto, tengo muy claro cuáles son las incumbencias en cada área, ¿no? Entonces, yo creo que en mí, por lo menos, sabiendo que el counseling es una formación, profesión, que todavía se está constituyendo en el imaginario social, porque hay muchos psicólogos que hacen cosas alternativas y se presentan desde ese lugar, ¿no? Y digo, bueno, no quiero caer justamente pero por nombrar, y a lo mejor médicos también, porque conozco formaciones interdisciplinarias que participan counselor y hay médicos, ¿no? En ese tipo y se presentan desde su profesión previa, digamos, o adicional. Pero lo haría con mucho cuidado, lo haría con mucha conciencia de lo que estoy nombrando, de que todavía no está claro y que no lo asociaría, no permitiría que se asocie el counseling a... Trataría de ser clara con qué tiene que ver. Lo hago, de hecho, lo hago. Sí. Y te pregunto, ¿crees que es compatible? ¿Que se pueden mixar? Yo creo que el counseling da la posibilidad de hacerlo, acompañar a la persona usando a lo mejor en lo que sea, no digo todas o qué, no tengo idea, pero hay un modo del counseling, desde el enfoque centrado en la persona, vuelvo al que yo conozco, que puede ser que es un modo de acompañar, como fuimos nombrando, desde las actitudes, desde la no dependencia, desde la autonomía de la persona, desde el respeto por su libertad de elección, de decisión. En ese lugar se mezcla, si queremos, pero no, yo creo que es facilitador, en la praxis el counseling es facilitador de la relación en muchas profesiones, en cualquiera, si sea abogacía, digo, tenemos estudiantes que son abogados, que son, o sea, porque si no parece como solo lo alternativo nos genera dudas. Y el counseling le aporta lo mismo a muchas formaciones, profesiones, en cuanto al modo de relación, el modo de simetría, el modo de generar un clima que potencie el desarrollo de las personas. Bien, 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 gracias. A ver, Cecilia pregunta, ¿tenemos que desaprender lo aprendido para tener una mente más receptiva, abierta, como futuros counselors? Aprender y desaprender, ¿sería estar en movimiento continuo en el ir siendo personas más congruentes? A mí el aprender y desaprender me vuelve al concepto de fluidez y de rigidez, ¿no? Entonces, cuando nos detectamos rígidos, cuando detectamos que nuestras creencias, nuestros aprendizajes previos son limitantes, podríamos llamar la flexibilización desaprender, digo, ¿no? En esto de que cada palabra tienen significados y bueno, ¿qué significaría para mí? Estoy diciendo, ¿qué sentido le doy a esas palabras? Acompañando justamente el proceso de aprendizaje de la formación desde el enfoque llevado a la forma de enseñar, implica mucha resistencia muchas veces en los estudiantes y
y detecto esta necesidad de desaprender formas anteriores. Y justo el sábado, que es mi propio espacio de supervisión, y no tengo problema con esa palabra, digo, eh, nombraba esto y me volví a mí y decía, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, porque yo misma he hecho este recorrido de una educación formal, con la edad que tengo, incluso, digo, porque por ahí los jóvenes, ya más jóvenes, tuvieron otras experiencias de formaciones, pero me implicó el desaprender formas. Pero creo que sí, que cuanto más abiertos a la experiencia, volviendo a la terminología del enfoque, ¿no? Cuanto más apertura a la experiencia, cuanto más disponibles para la actualización, implica ir soltando constructos y haciéndolos más vivenciales, más sentidos y significados personales, y eso hace que haya nuevos aprendizajes, ¿no? Por eso me parece interesante que originariamente la carrera encontró su espacio dentro del aprendizaje, de lo educativo, ¿no? Porque Claro, sí. es un modo de relación que implica nuevos aprendizajes. Y nuevos aprendizajes implica también ensanchar, ampliar algo que era más restringido y limitado, más rígido en otro momento. Y el aprendizaje sobre nosotros mismos, ¿no? Que hacemos sobre el proceso personal. Bien. Bueno, Verónica pregunta, bueno, algo ya comentaste, pero ampliamos. ¿Qué cambios generó el enfoque centrado en la persona en tu propia vida? ¿Y cuáles fueron las más grandes satisfacciones trabajando en este modo? Cambios muchos. Como contaba, desde la madurez emocional, la manera de ir acompañando los ciclos vitales de las personas, mis propios ciclos vitales, siempre vuelvo a mí, pero sobre todo poder acompañar con otra comprensión los ciclos de mis personas cercanas. Y después el gran cambio, como nombré antes, fue incluso el modo de trabajar, el foco donde trabajar, de haber soltado un ambiente de trabajo, una carrera profesional. Así que me llevó a esto, y la mayor satisfacción es que trabajo de esto, vivo de esto, me genero mis propios recursos y mi autosuficiencia económica, pero haciendo una tarea, una labor, un trabajo que me gusta, que me da mucha satisfacción, mucha satisfacción. Bien, no le hizo a nadie, pero es posible vivir de la profesión de counselor. Porque queda dando vuelta muchas veces esa pregunta también, sobre todo cuando estamos Es creando posible, ciclos. yo no digo que es automático, pero No, también claro. depende en qué síntesis personales pueden ir haciendo las personas, cómo van encontrando lo que dijimos antes. Yo creo que el counseling puede ampliar o mejorar muchos ambientes previos, conocimientos previos, o bueno, si hay a lo mejor que construir o definirse, como en toda profesión que uno recién termina, por ahí enganchás justo el lugar donde podés vivir de eso, pero si no, pues también puede llevar un tiempo hasta que podés desarrollar, ir creando paso a paso la dirección en la que querés unificar, como me pasó a mí, la forma de vida, de trabajo, de recursos. Bien, genial. Bueno, José Luis pregunta, en los dispositivos grupales, si hay situaciones difíciles como violencias, ¿cómo se interviene sin ser directivo? Ahí creo que siempre aparece una cuestión entre lo directivo y lo no directivo, ¿no? Porque volvemos al tema de encuadre, volvemos al tema de límites, entonces me parece que Roger habla de la libertad de expresión en el nivel simbólico y de la palabra, y una libertad a la conducta, un límite a la conducta. Entonces la expresión de la conducta puede tener límites claramente, y hay una dirección que es la del mayor bienestar de todos, del grupo. Eso también, entonces creo que uno puede abrir, nombrar, ayudar a que sea que participen todos en esa puesta de límites a la conducta, o en la afectación, nombrarle cómo es la afectación. Digo, habría que... Yo ese espacio así solo lo conocí a lo mejor hasta en un aula, puede ser en algún énfasis en dos personas que se hayan puesto a discutir de manera acalorada.
o alguien que se haya levantado y se haya ido, no sé, pero digo, no Entiendo. me ha tocado, te estaría hipotetizando, digo, ¿no? Sí, Entonces, entiendo. pero sí, si hay riesgo físico, la prioridad es cuidar eso, digamos, Claro, ¿no? sí, hay como una distorsión en el concepto de no directividad con pasividad aceptante o tolerante de absolutamente todo. Digamos, una cosa sería indicarle a alguien lo que tiene que hacer o tratar de dirigirlo a que haga lo que uno quiere que la otra persona haga, o transmitir y comunicar de manera clara cuáles son las condiciones en las que nos vamos a relacionar. Entonces ahí podríamos decir, bueno, volvemos al encuadre también, ¿no? encuadre. Pero eso también tiene que haber estado pautado, hablado, revisado, qué se va a permitir, qué no, acordado. Bien. Bueno, Verónica pregunta, además de las 3 actitudes básicas rogerianas, ¿con qué otra cosas contás? Y el conocimiento, la práctica, la experiencia, o sea, la actitud justamente es una disposición, pero que acompaña mis otras capacidades o competencias profesionales, ¿no? Entonces, podemos pensarlo desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, o bueno, como digo, desde las competencias profesionales en cuanto a la forma de conocimiento. En mí particularmente, el conocimiento científico, teórico, me gusta, me da sustento. Y después la experiencia, el encuentro con otros, la apertura, lo que va surgiendo, la disposición, digamos, ¿no? Al encuentro y a que las demás, quienes participan en un espacio conmigo, puedan aportarme, sumarme, pero todo eso para mí hace el clima de la relación. Así que, sí, la madurez emocional, el trabajo personal alcanzado desde, también eso, ¿no? O sea, la capacitación, la experiencia en haberme dado y brindado a trabajar, acompañar desde este lugar, que como dije antes, ya después de 13 años uno mira para atrás y dice, bueno, entonces ya hace bastante que hago esto. Claro. Pero, y las devoluciones, ¿no? Que van confirmando un estilo entonces cuento también con mi estilo personal afirmado a partir de la experiencia, confirmado a partir de las devoluciones de las distintas instancias con las que me relaciono en el ejercicio de la profesión. Bien. Estela pregunta, ¿se puede tener encuentros con integrantes de una pareja o miembros de una familia por separado? La manera de acompañar parejas y familia creo que la tiene que definir quien. Digo, hay muchas teorías. Poder se puede. Como poder se puede. Ahora, poder hacerlo con fundamento, con un criterio, me parece que es eso, tenerlo claro, ¿no? ¿Qué sentido Ya que tendría? tengamos, a ver, sí, ¿tú para qué? Los famosos por el para qué. Bueno, a ver ¿Y qué qué podría sentido tendría. facilitar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En los diferentes actores de la relación. Uh-huh, uh-huh. Podríamos ir por ahí. Sí, con quién tenemos la relación además, si es con la familia, si es con la pareja, o si con un consultante y por alguna razón se plantea la necesidad de tener un encuentro con la pareja o con la familia, por eso digo, como que todas esas posibilidades pueden ser como poder, pero ¿cuál sería el sentido? Tendría que ser como claro y conversado o abierto y abordado según de cómo llegamos hasta ahí, digamos, ¿no? Claro, sí, tener en cuenta todo el recorrido también. Uh-huh. Bien, Patricia pregunta, ¿en qué te cambió pasar a formato virtual durante la pandemia? Y me acortó las distancias, los tiempos de llegada y a las personas con las que trabajo también. Y particularmente en mí me permite darme más que lo que haría en forma presencial. Distinta, tal vez, porque en lo presencial uno se brinda con todo su organismo, digamos, ¿no?
O sea, falta la presencia. Yo, desde mí, no lo viví como una pérdida. Ni mis consultantes, la mayoría, son muy pocos quienes no hayan seguido con los encuentros virtuales. Y la experiencia de aulas también, de pasar en la formación presencial a la forma virtual, a mí no me disminuyó las posibilidades de transmitir, de darme, de enseñar. Entonces me permite hacer una sincronización de tiempos que no daría en lo presencial, o sea que puedo llegar a más personas. Sí siento que a otras personas las limita por lo que significaba la presencialidad, pero no sería para mí, digamos, ¿no? Pude como convertirla, puedo sentir que hay cosas diferentes, ahí se dan cosas, digo, bueno, se dan aprendizajes, situaciones, pero es posible y no lo viví como una pérdida o algo en detrimento de la presencialidad. Bien, pudiste sostener las cosas positivas o las cosas necesarias de los procesos y le has sumado la posibilidad de llegar a más actividades o a más personas. Perfecto. Bien, Verónica pregunta, ¿nos podrías contar una de las experiencias que más te marcaron de cómo el proceso de counseling desplegó las potencialidades en tus consultantes? ¿Cómo te cambió a vos, no? ¿Cómo te impactó a vos? ¿Cuál es? A mí me da mucha satisfacción y esto, bueno, lo hemos hablado porque en algún momento tuvimos que limitar las entrevistas por haber nombrado situaciones particulares. Entonces voy a ser genérica conscientemente, no es que quiera evitarlo, pero como la intención es que esta grabación no tenga ese recorte que sentí que necesitaba en otro momento. Pero haber acompañado procesos de despliegue en las personas, desde toma de decisiones, de cambios de vida, de trabajo, de logros que la propia persona veía como no alcanzables, y en mí misma, pero no porque las limite, sino porque no estaba en el horizonte de lo que la persona trae. Entonces poder sorprenderme de la posibilidad del crecimiento, del desarrollo, del despliegue, me ha pasado sí con muchos consultantes, ¿no? Así que eso sería eso. te marca como satisfactoriamente. Bien, perfecto. José Luis dice, respecto al ámbito de la supervisión, para un counselor que recién se inicia, ¿conviene participar de un espacio individual o un espacio grupal? Esta me acuerdo de haberla tenido presente. Y vuelvo a reafirmar, lo que tiene un espacio individual para mí es la posibilidad de llevar puntualmente, si uno tiene muchos consultantes, llevar aquello a trabajar, aquello que está necesitando y disponer de todo un tiempo para eso, para su propio trabajo. Para alguien que recién se recibe y que por ahí no tiene muchos consultantes todavía, un espacio grupal le va a permitir nutrirse de las experiencias que otras personas van llevando, que quien coordina puede aportar, digo, eso es otra la contribución que puede hacerle. Creo que los focos a lo mejor son diferentes. Los dos espacios ofrecen lo que digo, estas posibilidades, pero puntualmente en alguien que recién se recibe, esta idea de que solo se supervisa si se tiene consultantes estaría superada en un espacio grupal, ¿no? Entiendo, bien. Y Verónica pregunta, ¿cómo trabajás las situaciones de angustia durante la consulta, propias y de tu consultante? Me empiezo por la propia, si me angustio es porque lo registré, y en ese registro, con la experiencia, es poder detectar si es mía o si está en resonancia con la angustia del consultante, como tener un primer registro de si es mío o es del otro, ¿no? Esto de la empatía fisiológica, en la resonancia incluso fisiológica que podemos tener con el sentir de la otra persona. Entonces me parece que el autoconocimiento, la maduración en ese sentido me puede ayudar en el momento o posteriormente.
No soy una persona, otra vez vuelvo a lo que conozco de mí desde la personalidad, que suele angustiarse, que está muy angustiada como un estado permanente y conocido. Entonces no es una preocupación para mí si voy al espacio con mi propia angustia. Pero bueno, con este registro que digo. Y en relación al consultante, la consultante, trato de trabajar si la persona tiene disponibilidad para eso, poder nombrar si la percibe, si la registra. No insisto si no toma la devolución de preguntar o chequear qué está sintiendo, pensando, qué percibí, digo, tendría que, en la relación única que tengo con cada persona, cómo le devolvería o permanecería en el contacto con esa angustia. Y si es alguien que recién empieza, tendría que depender de qué grado de flexibilidad o de rigidez tiene la persona para devolverla en una primera entrevista, por ejemplo, ¿no? Yo en general, en una primera entrevista, en general, salvo que la persona venga con mucho trabajo personal y ya traiga como procesadas muchas cosas, pero en general trato de escuchar y recibir desde la persona sin interferir la mayor cantidad de información tal como la está viviendo, sintiendo, experimentando. No me propongo en una única o en una primera entrevista tener que lucirme yo con mis intervenciones. Digo, nunca me lo propongo, pero no voy con esa idea a un encuentro que a veces es lo que moviliza a algunos estudiantes que cuando empiezan con las prácticas. Voy dispuesta a la escucha. Pero por eso digo, tendría que ver si sería al principio o más cuando ya está la relación. Cuando ya la relación está y conozco a la persona, cada vez más voy ganando confianza en poder nombrar, devolver, y lo que más trato es de que permanezca en esa experiencia con conciencia, ¿no? Que le ponga conciencia a lo que le esté pasando. Y te pregunto, ¿te pasó alguna vez que te angustiaste mucho ante el relato de algún consultante y necesitaste reacomodarte, retomar, salir, volver a entrar en la experiencia? No. Sí, he estado en contacto con que realmente me producen, por ejemplo, con niños, abuso infantil, puede ser como lo más sensible en ese sentido que afectación. Cuando Que te han relatado algo relacionado a eso. Y la necesidad de la persona por ahí de relatarlo, ¿no? De contarte por ahí, poder hablarlo con alguien determinadas cosas. Yo me doy cuenta que soy una persona que está disponible porque me pasa eso también en otras situaciones, no solo con eso, sino en otras, como la necesidad de poder contarte claro. algo que parece horroroso, terrible, y creo que tiene que ver con esto, con poder poner distancia óptima. Entonces, sí que haya afectación, sí que, pero, y si justamente también, como que trato, no es que sostener ahí únicamente, sino seguir en el proceso, también algo trato de tomar registro, si tuvo que ver con que fue demasiada la afectación, o como que es todo una danza, ¿no? No es blanco, negro, implica en estas cuestiones una cercanía con esto que nombro de, como de supervisar internamente, ¿no? El autoconocimiento, la autoconciencia, y poder mirar el devenir del encuentro, de cómo continúa la relación también, ¿no? Bien, buenísimo. Bien. Patricia pregunta, ¿cuáles son las dificultades? Es una pregunta para pensar hace muchos años atrás, porque te vas a dar cuenta. ¿Cuáles son las dificultades que se te presentaron en tus prácticas profesionalizantes como estudiante? Y la primera, me acuerdo, la primera entrevista así con alguien de afuera, no era consultante de counseling. Así que... ¿Cómo te diste cuenta? Y por todo lo que la persona, como sucede muchas veces en las prácticas, me lo había acercado a alguien conocido, pero no estaba en antecedentes tal vez de las dificultades de la persona. Entonces, fue bastante obvio con el conocimiento que nos da la formación, claramente era alguien que no era consultante de cáncer. Así que bueno, fue una dificultad porque
había alquilado un consultorio para que la persona esas cosas que hace uno cuando recién empieza, cerca de que le quedara bien a la persona, y bueno, bien. Pero bueno, tampoco fue tan grave, digamos, pero sí esto de salir a buscar otro consultante, y, y no sé si a ver, tal vez por los antecedentes personales, vinculares, pero bueno, o porque en mí se fue haciendo más claro con el tiempo esto de las consultantes pasibles de counseling, ¿no? Que entonces a lo mejor en el modo de transmitir la convocatoria o la que a las personas le apareció fue tal vez haber acompañado después de esto que estoy nombrando dos personas que a lo mejor no estaban tan fluidas o no estaban tan... pero no tuve dificultades en sostener los encuentros, ¿no? Y hice muchos aprendizajes. Pero lo que puedo decir hoy cuando miro eso es que mi mirada sobre el acompañar del counseling fue cambiando, mi forma de transmitir dónde podemos ser de más ayuda. No digo que en esas experiencias yo no haya sido de ayuda, lo que sí digo es que afortunadamente fue en prácticas, acompañada, supervisada, fue muy satisfactoria porque sé que la devolución con el tiempo fue eso, pero yo fui también comprendiendo mejor en qué relaciones podemos ser más facilitadores. Bien. Bien, esta es la pregunta. Bueno, es una pregunta múltiple, pero ¿se realiza algún tipo de juramento como counselor? ¿Tenemos participación en un juicio si hemos mantenido entrevistas con una persona que después es juzgada en alguna causa? ¿Cuál es el límite al secreto profesional? La primera parte creo que la podemos responder de manera concreta, que es, no hay ningún tipo de juramento obligatorio para los counselors, solamente para los socios de la Asociación Argentina de Counselor que así elijan jurar o comprometerse con el ejercicio, con la práctica del código de ética. Eso es lo único que hasta el día de hoy hay. ¿Sí? En el futuro, en el presente se está trabajando en una colegiatura dentro del área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero es una ley que se está tratando, todavía no está así. Hoy, marzo de 2021, todavía no hay nada con respecto a eso, así que esa la dilucidamos rápidamente. Y la segunda parte decía, ¿tenemos participación en un juicio si hemos mantenido entrevistas con una persona que después es juzgada por algún delito? ¿Cuál es el límite del secreto profesional? Y yo supongo que ahí tendremos que buscar el asesoramiento legal adecuado si llegamos a esa instancia. En general, me ha pasado a mí y he acompañado a consultantes counselor, no mucho, porque digo no, pero en la situación que me ha pasado, de que te digan, si tengo que poner un testigo, si tengo que dar cuenta de que estoy en un espacio donde comuniqué tal cosa, es posible. Yo no he dicho que no, digamos, en las pocas instancias que me ha tocado, y en ese sentido sí tengo claro que voy a hablar de lo fáctico y acompaño a counselor a tratar de ser fenomenológicos, como decimos, que no nos implique, que no impliquemos valoraciones, interpretaciones, sino tratar de ajustarnos a lo fenomenológico. Pero no me ha pasado que me llamen, así que no sé, pienso que si realmente tuvieran un juicio o algo así, buscaría asesoría legal, no le tengo, por eso digo, no le tengo temor a esas situaciones. Cuando algún consultante realmente ameritaba por la situación a decir, te puedo nombrar como testigo, como espacio que sustenta, y ya digo, y he acompañado 2 o 3 counselors que también le hayan dicho, como fundamento para alguna instancia que te convoquen, y me ha pasado que me han llamado de un juzgado de menores, pero me parece que era más una movida desde la persona, que por eso creo que ahí como tener claro el límite de cuál es la instancia legal. Ahora ya al juicio nunca llegué, ahora si llegara a un juicio buscaría el asesoramiento legal pertinente. Sí, vamos a preguntarte. Es cierto que no hay regulación con respecto a nuestra profesión exactamente. No somos sujetos periciales, con lo cual no nos van a solicitar un informe
pericial para determinar o suponer algo. Sí podría pasar que nos consideraran testigos, pero no, la verdad que yo tampoco he tenido tanta experiencia ahí. Con respecto al secreto profesional, ¿podés decirnos algo con respecto a hasta dónde, al límite, hasta dónde crees que llega, a dónde llega? Y trato de sostenerlo y mantenerlo, lo que decimos cuando, por ejemplo, acompañamos la práctica, que es reserva de identidad en algunos casos, o en el caso de usar algún material que se haya, bueno, tratar de que haya como consentimiento o acuerdo en un uso posterior. Pero después el límite del secreto dependerá, a ver, pensando, ¿no? El riesgo que puede haber de la persona, de lo que estemos detectando, digamos, ¿no? Como poder evaluarlo. Con adolescentes, y lo hemos hablado con vos, hay un encuadre cuando acompañamos a lo mejor adolescentes, como para tenerlo claro con el adolescente y con el familiar que que está al tanto de la relación, ¿no? Y con personas en riesgo de salud, de vida, bueno, como que tendría que ver en cada caso, ¿no? Pero que no hubiera riesgo. No me gustaría quedar implicada en lo que nombramos antes, en una situación, claro, sí, que lleve a algo legal después, ¿no? Entonces, pero creo que es un ejercicio también, como incluso lo hablamos para esta entrevista, poder nombrar en forma abstracta, que no necesito contar detalles, digo, como ir también, si tengo que comunicar algo del encuentro, de la relación, como voy ejercitando una forma que no revele lo que es el secreto profesional, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, una de las últimas. Verónica pregunta, a propósito de tu autoconocimiento, ¿cómo llevas la convivencia con tu propia sombra o aspectos vulnerables de tu personalidad? Me imagino en relación al ejercicio, ¿no? Al rol. Trabajándolo. Desde mucho antes de empezar la formación de counseling y continuar, digamos, primero asegurarme mis espacios de trabajo personal, mis espacios de estar atendiendo a lo que me está aconteciendo en mi vida. Después, lo que las demás personas me devuelven en mis vínculos, digamos, todo eso me acerca partes de mi sombra para no llevarlas como sombra, o llevarlas menos como sombra al encuentro con un otro, las formaciones que elijo para seguir ampliando mi autoconocimiento en ese sentido, no, la única forma es ir iluminando la sombra. Ahora, después mis aspectos vulnerables que me son conocidos, y cada vez que aparecen, que se me hacen visibles, que se me hacen conscientes, atenderlos, trabajarlos, cuidarlos. El autoconocimiento, cuanto más profundo es el autoconocimiento, más puedo responder y tener los espacios y las relaciones y un conocimiento de mí misma, de cómo acompañarme en eso. ¿Te ha pasado que alguno de estos aspectos vulnerables o sombras te ha puesto en riesgo tu trabajo o te hizo dudar acerca de si podías seguir adelante o si era adecuado que continuaras o atendieras a una persona? No, estoy pensando, realmente, estoy como registrando si me ha pasado. No, porque no he necesitado, por ejemplo, hacer una derivación por un límite personal o sí, por ahí puedo estar consciente de qué disposición tengo a encontrarme con ciertas personas y me sirve para revisarlas y ampliarlas en mí, ¿no? Pero en realidad trato de ser lo más abierta. A ver, pueden ser procesos más difíciles, temáticas más difíciles,
y sí trabajar si la persona deja de venir, no continúa, bueno, siempre llevo a mi espacio de supervisión la claridad sobre cómo fue el proceso, qué pudo haber pasado, hacemos hipótesis, digamos, Claro, ¿no? claro. Más allá de que podamos chequear y eso, pero Si hubo una no he entrevista, necesitado yo, y sí me ha pasado de recibir por ahí derivaciones de otros counselors por algunas cuestiones y he podido continuar o resolver con esa consulta, digamos, ¿no? Y no ha sido a lo mejor replicada en mí ese límite que fue para otro. Bien, bueno, la última pregunta concreta. En relación al lenguaje no verbal, ¿sí? al lenguaje gestual, ¿cómo lo abordás? ¿Qué importancia tiene para vos? ¿Te ocupás de eso? ¿Qué relevancia tiene? ¿Te fijás mucho en el consultante? ¿Te fijás en vos? ¿Modificás costumbres, conductas? ¿Interpretás al consultante en sus gestos? ¿Cómo es para vos eso dentro del ejercicio del counseling? En las entrevistas, ¿no? Yo en las entrevistas, en esto de la congruencia y el encuentro y la fluidez, para mí es bastante espontáneo. Puede ser que a la hora de revisar y reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que sucedió o algo así, ponga el foco en lo no verbal. Y puede ser que en esa espontaneidad, por alguna razón, en cuanto a lo que está sucediendo, me surja devolver, mencionar algo acerca de una gestualidad, pero centrada en el momento, no como un estilo de acompañar, y sí creo que es parte del lenguaje que comunica, ¿no? Entonces, creo que cuanto más apertura en nuestro campo perceptual tenemos y más nos llegan, podemos después o estar en lo cotidiano atento a eso también ayuda a que estén en la consulta. Pero a veces cuando escucho esas preguntas en mí aparece como si fuera un método. Entonces, claro, a eso apuntaba un poco la pregunta, si lo podés utilizar como una técnica o una herramienta para. Como todo es un recurso, pero no es consciente, deliberado, excepto que, bueno, como digo, lo haya llevado a un espacio de supervisión y diga, bueno, en esta persona que hay incongruencia, pero estoy hipotetizando porque en realidad no hago eso. No pasa, está Pero bien. bueno, pero creo que... no tendrías reparo en hacerlo, creo entender esto en lo que decís, no tendrías Sería un reparo. recurso, por eso digo, no sería una no herramienta, una técnica, pero no es lo que me pasa. Sí que puedo estar atenta a la comodidad, a la incomodidad, a preguntar. Cada vez creo que voy ganando confianza en preguntar por ahí lo que estaban nombrando, si hay ruidos, o incluso con vos que estuvimos chequeando los ruidos, si molestan o no molestan, como si usar todo eso para poder estar cercanos, escuchándonos, más allá de que nos independicemos si eso sucede, pero a lo mejor este tipo de lenguaje nos ayudan a detectar algo que está pasando y que no tenemos información y pedimos más información. Chequeamos. Pero, como un chequeo, sí. Claro, bien. Bueno, te pregunto si ahí tenemos en el auditorio, igual va a haber de todo, pero sí, las personas que han aportado las preguntas van a iniciar su segundo año de carrera y algunos su tercer año. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa que te gustaría decirles a quienes van a arrancar el segundo año o el tercero? Algo que, bueno, porque tengo presente una conversación que tuve con alguien que fue exalumna mía y que participa como codocente en una instancia educativa, que a veces cuando se empieza el primer año no se tiene mucha idea de qué se trata y durante el primer año uno va ajustando la idea de qué es el counseling y si es lo que quiso elegir a la hora que eligió la formación. Entonces, me parece para quienes están en un segundo año, en un tercer año, que tal vez esa discriminación de si era esto lo que yo quería, si esto me resuena y es para mí, si me veo haciendo esto en el futuro, está un poco más claro que cuando recién se inicia sin haber tenido contacto, experiencia. Y
lo que fui nombrando previamente, para mí la formación da la posibilidad de experimentar, crecer en la autoconciencia, de mis creencias, de mi forma de comunicarme, de mi apertura a la experiencia, de mi estar presente. Entonces creo que es un ambiente cuidado, porque estamos todos para lo mismo y se supone que nos convoca a lo mismo, para poder conocerme más y experimentar más lo que son los recursos, las actitudes que nos da la formación. Entonces me parece que es poder aprovecharlo con esa conciencia, ¿no? De que es un momento para aprender y experimentar y profundizar, que después se va a transformar después de la formación se transforma en otra cosa, pero como vivirlo con el compromiso que cada uno pueda, pero sabiendo que es una instancia valiosa el aprovechar el aprendizaje. Bien, bueno, ahora la última. ¿Está bueno ser counselor? Para vos, ¿está bueno ser counselor? Y yo cuento que es en este momento mi fuente de satisfacción laboral, mi generación de recursos y lo que me ha ayudado a seguir creciendo como persona, que ya lo venía haciendo, y el counseling potenció y me permite en mí y acompañar a otros y poder observarlo. Así que para mí está muy bueno. Bien, me alegro. Creo que para nosotros también está bueno que seas counselor. Para los colegas y para... Si es así, eso me confirma. Así que colegas, elección, docentes pero y bueno. consultantes, digo. Ojalá sea. Yo creo que tengo algunas devoluciones, tengo otras que no es que por ahí me escucho una respuesta y digo, no es desde ningún lugar de soberbia, realmente claro, es un camino muy recorrido y experimentado y con muchas devoluciones, y no es que siempre haya sido satisfactorio en cuanto a las devoluciones, pero justamente eso da cuenta de la diversidad, así que yo creo que hay algo que tiene el counseling también, incluso el enfoque centrado en la persona, la diversidad de estilo, de intereses, de síntesis, y me parece que está bueno que como profesión, como dije antes, que puede llegar a muchas personas y a muchos espacios y enriquecerlos y potenciarlos. Bien, en mi experiencia, yo obviamente te he recomendado y he derivado personas para hacer proceso y como docente también. Las revoluciones siempre han sido buenas, así que si ha habido alguna mala te la hicieron a vos, porque a mí no me la hicieron nunca, así que siempre vino una buena respuesta e incluso un agradecimiento. Bueno, llegamos al final. Es mutuo, Gustavo. Gracias. Te pueden encontrar, si alguien se quiere comunicar con vos estás en Facebook como Silvina Muné. Sí, con mi nombre. Perfecto, Silvina Muné con doble N. Y sí. después me pasa, porque yo tengo una página personal, que es la que uso de alguna forma como contacto en counseling. Entonces, y la verdad que no voy a atender dos páginas, porque yo no ando mucho en las redes, así que es un modo de contacto. Entonces, puede ser que me pasa que me llegan solicitudes de amistad de personas que no conozco, entonces, como me ha pasado que ya incluso no la sigo usando como algo personal en cuanto a fotos personales, pero como que soy cuidadosa con eso, entonces sí es un modo de contacto. Si alguien me escribe, me contacta, va a tener mi respuesta. Ahora, si solo es la solicitud de amistad, yo hago público todo lo que tiene que ver con el counseling. Sea una publicación, sea alguna convocatoria que alguna vez hiciera de algo que no la estoy haciendo. Así que, pero más que nada el Facebook es para eso, para un contacto personal. Bueno, también en los comentarios del video yo voy a subir tu dirección de correo electrónico. Bueno. Que igual la podés decir ahora. msmuné, así como mi apellido, @gmail.com. Bien, MS es de María Silvina. María Silvina. Muné, las iniciales MS, muné, @yahoo.com.ar. Bien, vamos a ponerlo también en el... Bueno, también entonces, dale. Bien, buenísimo. Bueno, Silvina, hasta acá llegamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo compartir la generosidad de tus conocimientos, de tu experiencia. Yo te agradezco que me hagas más visible, por lo que nombramos de que me gusta el counseling y me gusta, ser counselor.
y reconozco que, no sé, para algunos puede ser una limitación, para mí es una necesidad de regulación de la exposición, pero cuando viene de la mano de la confianza y cuando sé que es para el crecimiento, estoy disponible. Así que, bien, gracias. buenísimo, buenísimo, porque la idea es poder llegar en principio a más estudiantes, a personas que se están formando hoy, que puedan encontrar un referente más, no sé si un ejemplo a seguir, pero sí alguien sobre el cual mirarse, sobre el cual poder reflexionar. Y cuando esas personas tienen características de idoneidad, de responsabilidad, de compromiso con la profesión, como yo considero que vos lo tenés, para mí es un placer poder llevarlo adelante esto. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Después el resto, Bueno. les agradezco la participación, suscriban, pónganle me gusta al video, hagan un comentario que Silvina no va a recibir seguramente, suscríbanse al canal, yo sé que hay poquitos en el canal todavía, pero este año me comprometo a tener más material y que haya más interacción y más contenido de interés para todos. Igual en las redes sociales, estoy solamente en Facebook y en Instagram, así que nos encontramos por esos lados. Muchísimas Tienes mi gracias para aval todos. y mi aval también para todo lo que hagas, así que si alguien llega desde mí y se abre a lo que vos hacés, en este compromiso, ¿no? De no buscar la difusión, sino buscar esto que tenemos en común, que es lo que nombraste, idoneidad, compromiso, responsabilidad. Así que de la misma manera, así como vos nombrás hacia mí, yo nombro hacia vos. Vos sos más productor de actividades que yo, así que son recomendables y aconsejables. Muchísimas gracias, Silvina. Bueno, nos estamos viendo, un abrazo para todos. Chau. Gracias. Chau, chau.